Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y 27. Estamos en la lección número 10 para el 7 de septiembre, sábado, titulada Los últimos días. Sí, esta lección habla referente a los últimos días, las señales del tiempo del fin, que terminará con la segunda venida de Cristo. El texto que hemos leído de memoria dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con poder en las nubes de los cielos y que enviará sus ángeles para juntar. Queremos iniciar el resumen de esta lección haciendo la pregunta: ¿dónde los ha de juntar? Por mucho tiempo se ha dicho, basado en 1 Tesalonicenses, que serán recibidos en el aire, pero en algún punto geográfico de la tierra debe ser, ya que dice juntará. Es decir, que no todos serán levantados en el mismo lugar, sino que serán juntados en algún lugar de la tierra. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la respuesta a esta pregunta? ¿Y qué dice el espíritu de profecía? Leamos a continuación. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Dónde estaba Jesús cuando subió al cielo? En el monte de los olivos. Y si vendrá de la misma manera, según lo dice este texto, entonces, ¿dónde será el epicentro de su segunda venida? Leamos el deseado de todas las gentes. Página 769. En el huerto del Getsemaní, dice la inspiración, que estaba al pie del monte de los olivos, había orado y agonizado solo. Desde esa montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva, no como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de las olivas, mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles, y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclaración: coronadle, Señor todos. Deseado de todas las gentes, página 769. Sí, entonces aquí vemos claramente dónde han de juntarse todos los santos para ir al cielo. Exactamente, en Palestina, Tierra Santa, es decir, allá en Jerusalén. Dios nos ayuda a estar en ese lugar, preparados para abordar ese carro que traerá a Jesús y llevará a sus redimidos al cielo. Como segundo punto, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 13. Este episodio en que Jesús iba saliendo del templo y los discípulos le mostraron los edificios del templo, porque habían varios edificios. Uno de ellos funcionaba como escuela de los profetas. Otro de los edificios era el alfolí, donde estaban los alimentos, donde llevaban los diezmos y las ofrendas, cuando eran en especies, cuando no eran
en monedas. Y los discípulos admirados dicen: mira, maestro, qué maravilloso templo y qué edificios. Jesús contesta con una pregunta, esta que está registrada no solamente en Marcos 13, sino que también está registrada en Mateo 24, 1 y 2, en donde Jesús da una profecía asombrosa y que esta estructura del templo, que era el orgullo nacional de Israel y de Judá, iba a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. En el deseado de todas las gentes, en la página 598, dice así, que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús claramente está hablando de la destrucción del templo que iba a llegar unos años más tarde, en el año 70. Los discípulos, asombrados por esta predicción, se maravillaron, se asombraron y pensaron y relacionaron esta profecía con el tiempo del fin, con el fin del mundo. Por eso se van aparte y le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Mateo 24:3. Noten la relación. Esta pregunta involucra tres fases. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo. Noten, tres preguntas en una que requieren tres respuestas. Ahora, en el siguiente punto que vamos a ver en este resumen, vamos a hablar de la abominación asoladora, porque Jesús empieza ahora a explicar la abominación desoladora, empezando con lo que se refiere a la destrucción del templo primeramente y luego a la destrucción espiritual de la iglesia, siendo que la iglesia es un símbolo del templo de Dios. Entonces la abominación desoladora tiene que ver con la parte física de la destrucción del templo de Jerusalén, pero también con la destrucción de la iglesia y echar por tierra la verdad. En Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18, Jesús da la clave para entender esta abominación desoladora y él dice: como dijo el profeta Daniel, el que lea entienda. Note que Jesús está poniendo la abominación desoladora, la pone en el futuro de él. Muchos eruditos creen que la abominación desoladora tuvo que ver con Antíoco Epifanes, ese emperador romano que mató y abominó el templo, sacrificando cerdos en el templo. Sin embargo, Jesús lo pone en un futuro. Antíoco Epifanes había sido aproximadamente 200 años antes de Jesús. En Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 11, verso 31, Daniel 12, verso 11 y Daniel 8, 13 se menciona la abominación asoladora, que tiene que ver con un periodo de tiempo en que el pueblo de Dios iba a ser perseguido, iba a ser echada por tierra la verdad, y habla de un cuerno que crece, prospera y hace todo lo que quiere. Entonces, basado en la cita que Jesús está mencionando, en lo que Jesús está diciendo, la abominación asoladora tiene que ver primeramente con la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad, y luego tiene que ver con la persecución de la iglesia. El siguiente punto de la lección de esta semana tiene que ver con la gran tribulación.
Leamos Marcos capítulo 13, versículos 19 y 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Primero, esta tribulación de la que se habla aquí no es la misma tribulación de la que habla Apocalipsis 7. Tampoco es el tiempo de angustia del cual habla Daniel 12. Es decir, que aquí a Marcos está hablando de una tribulación que para nosotros ya está en el pasado. Tal tribulación ya nunca más habrá, en la que habían mártires y mataban a los cristianos. Ya no habrá. Vendrá sí una tribulación, pero no como esta que ha pasado, la que sucedió en la Edad Media, durante la Edad Oscura, mientras el catolicismo persiguió a los cristianos hasta matarlos. Por esa razón, dice, si aquellos días no fuesen acortados. ¿Qué fue lo que acortó la persecución papal? Fue la reforma. La reforma hizo que el poder papal disminuyera, tal como lo hemos estudiado antes. Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía. En la página 309, el conflicto de los siglos dice: la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, la persecución cesó antes del año 1798. Veamos el siguiente punto. El siguiente punto habla de la venida del Hijo del Hombre. La lección de esta semana habla de la venida segunda, es decir, en categoría. La primera fue cuando Él vino como un niño. La segunda es cuando venga en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto no significa que entre la primera y la segunda no hay más venidas. Podemos ver en la Biblia, en varias ocasiones Jesús ha venido. Por ejemplo, vino cuando se presentó ante Saulo, que iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, y vino desde el cielo para escoger al apóstol, siendo que él debía escoger como lo hizo con los 11. También vino a la isla de Patmos para acompañar a Juan y revelarle el Apocalipsis. Así que Jesús puede venir a la tierra cuando Él cree conveniente. Incluso la sierva del Señor lo mira caminando en la tierra en el tiempo cuando caigan las plagas. Pero también hay otra venida de la cual no se habla, y es una venida súbita a su templo. Esa que está registrada en Malaquías capítulo 3. El verso 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Note que esta venida, si seguimos leyendo, viene para purificar la iglesia, para limpiar la iglesia. Y esto es antes de la segunda venida en categoría. ¿Viene para qué? Para limpiar su iglesia. Y Jesús, en Marcos capítulo 13, vemos a través de una parábola cómo mostró la necesidad de velar y orar. En los versos 33 al 37 dice: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa,
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, note cómo dice, esta es la palabra clave, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Notemos, mis hermanos, que aquí se habla de 4 vigilias. Y también se habla de una venida repentina. La segunda venida de Jesús no será repentina. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, su iglesia triunfante, conocerá el día y la hora de su venida. Eso está escrito en Primeros Escritos, página 16, donde la sierva del Señor declara que Dios anunciará el día y la hora. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús no será repentina. Pero en Marcos 13 se nos habla de una venida repentina, cuando nadie lo espera. Y es esa venida de la que habla Malaquías 3. Súbita, repentina. Nadie lo espera, nadie habla, nadie explica, nadie comenta de esa venida. Y está relacionado con estas 3 vigilias. 2 de esas vigilias ya están en el pasado. Nosotros estamos en la tercera. Cuando la tercera se termine, entonces comenzará la 4ª vigilia, que terminará con la segunda venida de Jesús. Veamos cómo lo expresa el espíritu de profecía. Veamos Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 174. Dice: se me presentó a los que esperaban con la mirada dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras. Ya pasaron la primera y la segunda vigilias. Estamos en la tercera vigilia, esperando el regreso del Maestro y velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya. Esperábamos que el Maestro viniera en la primera vigilia, pero sufrimos una desilusión, o sea, el chasco. Estábamos seguros de que vendría en la segunda, pero esta pasó y no vino. Otro chasco, apuntando exactamente a 1843-1844. Dice el más la cita: de nuevo podemos sufrir un chasco. No es necesario que seamos tan estrictos. Es posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en la tercera vigilia y creemos que es mejor que depositemos nuestros tesoros en la tierra. Como vemos, mis hermanos, entonces estamos en la tercera vigilia, pero son 4. Quiere decir que tenemos que esperar el final de la tercera vigilia y el inicio de la 4ª, y al final de la 4ª Cristo viene en su segunda venida. Pero ¿qué sucede entre la tercera y la 4ª? Veamos lo que dice el espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 172. Jesús nos ha dejado esta palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Marcos 13, 35 al 37. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se ponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Que Dios nos bendiga, que podamos estar listos y conocer los tiempos y las señales que Dios nos ha mostrado. Paz a todos.